El día que cumplí 50 y mi propia familia me trató como si fuera invisible, nadie mencionó mi cumpleaños, preparé la cena como siempre y cenaron en silencio. Esa misma noche dejé mi anillo sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. 2 semanas después, mi esposa publicó un mensaje lamentándose por mi ausencia y suplicando que volviera, demasiado tarde para reparar lo que destruyeron. Mi nombre es Renato, tengo 50 años, y durante décadas creí que llevaba una vida perfectamente normal. Casado, con 2 hijos, un trabajo estable y una casa en un barrio tranquilo donde cortaba el césped cada domingo, casi por rutina. No era una existencia lujosa, pero sí firme y ordenada. Mi oficio era el de técnico en climatización. Pasé 25 años subido en áticos sofocantes y entre conductos polvorientos para que otros tuvieran aire fresco en verano. No tenía fama, ni prestigio, pero mantenía a mi familia y eso me bastaba. Siempre fui ese tipo de hombre que prepara los almuerzos de los niños antes de que amanezca, repara la canilla que pierde agua sin que nadie se lo pida y revisa el tanque del auto de su esposa para que nunca salga con el combustible justo. Nada espectacular, solo constancia, responsabilidad y una presencia casi invisible. Desde pequeño fui así. El hijo del medio que evitaba discusiones para que la casa no explotara. Entre un hermano mayor, siempre perfecto, y una hermana menor que hacía temblar las paredes cuando no conseguía lo que quería, me tocó ser el pacificador. El que cedía el último pedazo de pizza. El que prefería callar para no empeorar nada. Y esa costumbre se instaló tan hondo en mí que la arrastré a la adultez y, con el tiempo, a mi matrimonio. Mi esposa, Marisol, es lo contrario a mí. Ella tiene energía para repartir, habla fuerte, entra en una habitación y de inmediato se convierte en el centro. Y durante años no me molestó orbitarla, incluso me hacía sentir orgulloso verla brillar. A los 27 tuvimos a nuestro primer hijo, Diego. 2 años después nació Lucía. Desde el instante en que llegaron, puse todo de mí en su bienestar. Cuando enfermaban, era yo quien pasaba la noche despierto. Cuando Diego jugaba en la liga infantil, yo estaba ahí como entrenador improvisado, aun sin saber mucho del deporte. Y cuando Lucía actuaba en obras escolares, aunque tuviera solo 2 frases, yo ocupaba la primera fila. Quería que ellos sintieran algo que yo no tuve, la seguridad de ser vistos. Durante mucho tiempo me convencí de que mis esfuerzos significaban algo para ellos. Que aunque no lo dijeran, valoraban cada turno extra que tomaba, cada comida caliente que dejaba lista, cada camisa planchada y cada desgaste silencioso del día. Creía que en su interior lo sabían. Pero con los años, algo cambió. No fue un giro brusco, empezó con detalles pequeños. Marisol dejó de agradecer cuando le alcanzaba el café por la mañana. Los niños comenzaron a ignorar mis consejos como si solo fuese ruido de fondo. Las cenas en familia se transformaron en un ritual silencioso donde cada uno se refugiaba detrás de una pantalla. Mis cumpleaños pasaban desapercibidos, envueltos entre listas de compras o conversaciones ajenas. Cada vez que algo me dolía, me repetía que estaba exagerando. Que el cariño no siempre es evidente, que no necesitaba aplausos para seguir adelante. Hasta que llegó mi cumpleaños número 50. No esperaba una celebración enorme, pero sí un gesto simple, un abrazo, un feliz 50, un pedazo de pastel comprado a última hora, cualquier señal de que mi existencia importaba. Después de todo, medio siglo de vida no pasa desapercibido. Ese día me levanté temprano, como siempre. Dejé que Marisol durmiera un rato más, como siempre. Preparé su café con media cucharada de azúcar y un toque de leche de almendras. Cociné el desayuno y me aseguré de tostar el bagel de Lucía en el nivel más bajo porque detesta que quede crujiente. Nadie mencionó la fecha. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni durante la cena, que también preparé yo. Se sentaron, comieron mirando el teléfono, hablando de sus planes, quejándose del día. Marisol relató el drama en su oficina, Diego renegó de los cursos de verano. Lucía preguntó si realmente tenía que sacar la basura. Y yo, solo comí mi plato en silencio. Ni una mirada. Ni una pregunta. Nada. Esa noche, después de lavar los platos, hecho que ya era costumbre que recayera únicamente en mí, fui al garaje y me quedé inmóvil un rato. En un estante estaba mi bolso de trabajo, casi vacío. Lo usaba solo para trabajos de fin de semana o emergencias nocturnas. Lo bajé, respiré hondo y lo llené con lo mínimo, 2 camisas, ropa interior, calcetines, un cepillo de dientes. Me quité el anillo de casado, lo dejé sobre la encimera de la cocina y salí por la puerta principal. Sin portazos, sin dramatismos. Solo me fui. Nadie salió, nadie preguntó, nadie intentó detenerme. O si lo hicieron demasiado tarde. La habitación de motel a la que llegué era silenciosa, pero no del modo que pesa, era un silencio diferente, más respirable.
Los primeros días pasaron entre música que hacía años no escuchaba, bandejas de comida barata y recorridos sin rumbo en el auto. Por primera vez en décadas no era el técnico, ni el conductor, ni el hombre que resuelve todo. Solo era Renato, y eso resultaba extraño, liberador, y doloroso al mismo tiempo. No recibí llamadas. Ni un mensaje. Ni siquiera un ¿dónde estás? Nada. Casi 2 semanas después, finalmente ocurrió algo, pero no de la forma que hubiera imaginado. Marisol no me escribió. No me llamó. No me buscó. Lo único que apareció fue una publicación suya en Facebook. No un mensaje privado. No una llamada directa. Una publicación pública. Decía, veo tu silla vacía todas las noches. Vuelve a casa. Te extraño. Sus amigas enseguida comentaron, compadeciéndola, aconsejándole ser fuerte, diciendo que los hombres de 50 tienen crisis, no lo tomes personal, seguro regresa. Y lo más revelador, nadie preguntó por qué me fui. Todas dieron por sentado que yo era el problema. Que había huido de mis responsabilidades. Que estaba roto. Ni siquiera ella cuestionó la razón. Nadie imaginó que llevaba años desmoronándome por dentro mientras ellos estaban demasiado ocupados mirándose a sí mismos. Y fue en ese momento, leyendo ese post, viendo cómo me convertían en un villano, cuando algo dentro de mí finalmente encajó. Ahí empezó de verdad esta historia. Los días siguientes se sintieron como desprenderse de un viejo abrigo pesado. Me despertaba sin que nadie me preguntara dónde estaban las toallas o qué habría para cenar. Conducía sin destino fijo, estacionaba en algún lugar vacío, me quedaba observando a la gente pasar mientras el café se enfriaba en mis manos. Por primera vez en años no cargaba las exigencias de los demás. No era el soporte silencioso de nadie. Era solo Renato. Y aunque sonaba liberador, también era devastador. Marisol nunca llamó. Diego tampoco escribió. Lucía tampoco preguntó por mí. Lucía no dejó ni un simple emoji en el chat familiar, y lo primero que noté fue el silencio extraño que se instaló allí desde el momento en que me fui. Esperaba reproches, tal vez alguna explosión emocional o preguntas buscando explicaciones. Lo que jamás imaginé fue esa indiferencia tan evidente, una ausencia de respuestas que pesaba más que cualquier puerta cerrada de golpe. Pero, siendo sincero, no era un silencio total. 2 semanas después de mi salida, Marisol publicó ese estado en Facebook. La foto de la silla vacía y el dramático extraño todo esto. Y de pronto, todos parecían tener algo que decir. Los comentarios se multiplicaban uno tras otro. Sus amigas se reunieron alrededor de ella como si fuera una víctima heroica de una tragedia doméstica. No te mereces esto, los hombres se vuelven inmaduros con la edad, seguro ahora quiere comprarse una moto para sentirse joven. Yo estaba sentado en la cama del motel, deslizando el dedo por la pantalla con una mano y sosteniendo una porción de pizza fría de estación de servicio con la otra. Podría haberme dado risa, pero lo único que sentí fue ese vacío profundo, como si me hubieran borrado y reemplazado por una caricatura patética, un hombre desagradecido, inestable y egoísta. Y Marisol, de repente, convertida en la esposa mártir. Pensé que ahí terminaría todo, que solo necesitaba un poco de atención virtual para pasar la página. Pero entonces comenzaron a llegar los mensajes de mi familia. La primera fue mi hermana Sofía. ¿En serio, Renato? Te fuiste sin avisar nada. Marisol está destrozada. Lucía se fue llorando a dormir. Me quedé mirando la pantalla un largo rato antes de contestar. ¿Alguien preguntó por qué me fui? Silencio. Solo esos puntitos de escribiendo, que desaparecieron para no volver. Fue entonces cuando lo entendí con precisión quirúrgica, no era indiferencia, era reescritura. Me estaban convirtiendo en otra cosa. Ya no era el hombre al que olvidaron en su cumpleaños número 50. Ahora era el que abandonó a su familia, el irresponsable, el villano de la historia. Todo lo que hice durante años, ser el que sostenía cada pieza, el que remendaba todo lo que se rompía, ya no servía de nada. Solo recordaban el instante en el que dejé de cargar con todo. 3 días después, sucedió lo que terminó por quebrar lo que quedaba dentro de mí. Decidí ir a la casa aprovechando que no habría nadie. No buscaba ninguna escena dramática, solo quería recoger algo de ropa, mi pasaporte y un viejo álbum guardado en el garaje. Me estacioné unas casas más lejos, entré por el portón lateral y abrí con la llave de repuesto que sabía que nadie movería. Lo primero que noté fue el orden impecable. La cocina sin platos, los mesones brillando. Marisol debía haberse puesto en modo presentación perfecta después de su publicación. Fui al garaje, tomé el álbum empolvado. Antes de salir, me detuve en el umbral observando lo que antes consideraba mi hogar. Fue entonces cuando lo vi, el calendario en el refrigerador. Un gran círculo rojo alrededor del sábado. Barbacoa familiar, 3 de la tarde, todos invitados. La letra de Marisol. Parpadeé varias veces.
Caminé hasta el patio y descubrí el jardín podado, la parrilla limpia, los muebles acomodados. No era algo improvisado, lo habían planeado mientras yo estaba fuera. Y para rematar, justo el mismo fin de semana en que nadie recordó mi propio cumpleaños. De pronto si había tiempo para un festejo, para reunir a todos, justo cuando yo ya no estaba. Revisé el correo sobre la encimera. Cuentas, publicidad y un sobre rosado lleno de brillantina dirigido a Lucía. Estamos muy orgullosos de nuestra futura enfermera. Era una tarjeta de felicitación de los padres de Marisol por su ingreso a la universidad que ella quería. Ni siquiera sabía que Lucía había recibido la carta. Nadie pensó en contármelo. Me sentí como un intruso entrando a la vida de desconocidos. Por costumbre caminé hacia el pasillo que llevaba a lo que había sido mi habitación. Me detuve en seco cuando escuché una voz. Ya está hablando con el tipo del gimnasio, dijo Diego. La voz venía del cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Dice que no es serio, respondió ella. Pero vi los mensajes. ¿Le gusta? ¿Papá lleva fuera qué, 2 semanas? 13 días, dijo él. Aunque nadie está contando. Ambos se rieron. No sé si se van a divorciar o si ella solo está exagerando todo para Facebook. Dice que él la dejó tirada, así que no va a esperar eternamente. Retrocedí como si hubiera tocado un cable eléctrico desnudo. Mis propios hijos hablando de mi matrimonio como si fuera un chisme escolar. Sin tristeza, sin duda. Solo un par de espectadores comentando la trama. Caminé de regreso y salí por la puerta principal sin cuidado alguno. Esta vez la dejé golpear fuerte detrás de mí. Tal vez lo escucharon. Tal vez simplemente no les importó. De vuelta en el estacionamiento del motel, permanecí dentro del coche con las manos en el volante. No tenía el corazón acelerado, lo sentía pesado, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera desgarrado. La última hebra que me mantenía unido a esa casa, a esa familia, acababa de romperse. Recordé los años doblando ropa mientras Marisol se tomaba fines de semana de descanso mental con sus hermanas. Las veces que llevaba a Lucía a sus prácticas de voleibol a las 6 de la mañana para que luego me dijera que era demasiado sobreprotector. Las ocasiones en las que Diego corría a abrazarme antes de crecer y volverse demasiado grande para demostrarlo. Entonces comprendí algo demoledor, había criado a un grupo de personas que no me conocían de verdad o, peor aún, que preferían no hacerlo. A la mañana siguiente, Marisol por fin se decidió a escribir. Ni siquiera llamó. Solo un mensaje, ¿podemos hablar? Estaba a punto de responder cuando vi que había cambiado su foto de perfil. Era una imagen de ella y los niños en la barbacoa del jardín, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mi silla seguía ahí, vacía, como un homenaje retorcido. Pero lo que me heló la sangre fue otro detalle, un hombre apoyado contra ella, con el brazo alrededor de su cintura y una sonrisa que encajaba demasiado bien en aquella escena. No era una foto familiar. Era una presentación. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la cama. En ese instante, la tristeza se transformó en algo completamente distinto. No era ira. No todavía. Era claridad. Una claridad fría, precisa, imposible de ignorar. Siempre crecí convencido de que amar implicaba sacrificarse, que el afecto se demostraba entregando más de lo que uno recibía, incluso cuando eso significaba ignorar las propias necesidades. Pero el paso del tiempo, y los golpes silenciosos que deja la rutina cuando nadie te mira, me obligaron a enfrentar una verdad incómoda. Un amor sin respeto, sin reciprocidad y sin un mínimo de cuidado mutuo, deja de ser amor. Se convierte en una cadena. Y después de tantos años de justificar lo injustificable, de minimizar mis propias heridas para no incomodar a quienes decía querer, finalmente acepté que llevaba demasiado tiempo siendo el sirviente emocional de todos, excepto de mí mismo. Aún así, eso no quería decir que fuera a hundirme en la caricatura del hombre derrotado que termina viviendo en un motel barato, sobreviviendo a base de máquinas expendedoras y conversaciones con desconocidos. No. Ese ya no era yo. Había tocado fondo, sí, pero no pensaba conformarme con hacerme pequeño. Si ellos preferían actuar como si nunca hubiera existido, si pretendían borrar de un soplido todos mis años de esfuerzo, entonces iban a aprender lo que significaba perder a alguien que lo daba todo. Esta vez no iba a pedir permiso, ni perdón. Iba a moverme bajo mis propias reglas. Antes de ejecutar cualquier decisión, sin embargo, necesitaba ver a alguien que formaba parte de un capítulo de mi vida que había dejado acumulando polvo. No sabía exactamente qué esperaba obtener de ese encuentro, solo sabía que el siguiente paso comenzaba allí. No respondí al mensaje de Marisol. No cambié mi número, no la bloqueé, no escribí indirectas en redes, ni intenté provocar compasión. Simplemente guardé silencio. Y con el tiempo entendí que el silencio desconcierta más que cualquier grito. La ausencia de reacción desarma a quienes están acostumbrados a que seas tú el que carga con las emociones de los demás, el que limpia el desastre.
Tomé mis pocas cosas del motel, cargué el baúl del auto y conduje 3 horas hacia el este hasta un pequeño pueblo llamado Ashford. Era un lugar diminuto, el tipo de sitio que aparece apenas como un punto gris en el mapa, pero en cuanto crucé el cartel de bienvenida sentí que ese era exactamente el tipo de anonimato que necesitaba. ¿Tranquilidad? Espacio. Y la presencia de una persona que había sido importante para mí cuando todavía sabía quién era, mi primo Julián. De niños fuimos inseparables. Pasábamos los veranos corriendo por el patio de mis padres, inventando historias y arreglando bicicletas rotas que encontrábamos tiradas en la basura. Pero la vida, con sus horarios, mudanzas y tragedias silenciosas, nos empujó por caminos distintos. Tras su divorcio, Julián se había mudado a Ashford, donde abrió un pequeño taller mecánico que apenas subsistía gracias a un puñado de clientes leales. Llevábamos casi 10 años sin hablar, aún así, cuando lo llamé sin previo aviso solo para pedir un sofá donde dormir unos días, no me pidió explicaciones. Me dijo la dirección, que la puerta estaría abierta y que llevara cerveza. Su casa era sencilla, algo deteriorada por el tiempo, pintura descascarada. Un porche con un columpio viejo, herramientas amontonadas en un rincón y un frigorífico lleno de envases de comida para llevar. Pero allí, en ese ambiente desordenado y real, me sentí más en casa en 10 minutos que en mi propia casa durante la última década. «Te ves fatal», fue lo primero que dijo cuando crucé la puerta. «Qué amable», respondí, casi sonriendo. Julián soltó una risa breve, me dio una palmada en la espalda, me pasó una cerveza fría y señaló el sofá. «Siéntate. Cuéntame qué pasó». Y hablé. Sin filtro, sin intentar sonar fuerte. Le conté del cumpleaños que olvidaron, de la cena servida sin ganas, de aquella publicación en redes sociales que me expuso sin motivo, de la escena dolorosa en el patio. Me escuché decirlo en voz alta y me di cuenta de que llevaba años acumulando un peso que no sabía que era tan grande hasta que dejé que saliera. Julián me dejó hablar sin interrumpir. No dio discursos motivacionales, no soltó frases prefabricadas. Solo escuchó, de verdad. Cuando terminé, se quedó un momento mirando el suelo y al final dijo: «La mayoría de la gente admite que su vida está hecha pedazos después de varios tragos. Tú lo dijiste estando completamente sobrio». Solté una risa cansada. «Supongo que eso significa que estoy avanzando rápido». «O que necesitabas decirlo hace demasiado tiempo», respondió él. «No tienes que reconstruir lo que se rompió. Puedes construir algo distinto». Al principio pensé que estaba siendo ingenuo. ¿Construir qué? Tenía 50 años, mi vida matrimonial se había derrumbado, mis hijos me trataban como una nota al pie en sus vidas y yo apenas era un técnico de climatización sin un lugar propio donde dormir. ¿Qué clase de nuevo comienzo iba a tener alguien como yo? Pero a la mañana siguiente, Julián me arrastró a su taller como si fuera una misión personal. Me entregó un café caliente, un trapo lleno de grasa y un juego de llaves. «Hoy empiezas aquí», dijo. «No puedes seguir mirando el techo de un motel. Necesitas hacer algo». «No sé nada de autos», protesté. «Eres inteligente. Aprendes rápido. Y si no, empiezas barriendo». No discutí. No tenía fuerzas para discutir. Los primeros días fueron un choque. Después las semanas se transformaron en un torbellino de grasa, sudor y herramientas. Aprendí a limpiar piezas, a identificar sonidos extraños del motor, a cambiar aceite y a soportar las quejas interminables de Julián sobre clientes que creían que ver 3 vídeos en internet los convertía en expertos. Yo hablaba poco y él nunca insistía. Pero el simple hecho de usar mis manos, de hacer algo tangible que terminara con un listo, empezó a reparar partes rotas de mí que ni sabía que necesitaban repararse. Por las noches, nos sentábamos en el porche a tomar una cerveza. A veces hablábamos del pasado, a veces del taller, pero la mayor parte del tiempo nos quedábamos callados. Y en ese silencio compartido, encontré una paz que había olvidado que existía. Empecé a recuperar hábitos que pensé que ya no volverían. Arreglé una bicicleta vieja que estaba oxidándose en el patio y salía a montar por las mañanas, solo para sentir que mi cuerpo seguía vivo. Volví a cocinar en vez de sobrevivir a base de comida rápida. Compré libros usados en una pequeña tienda del pueblo y redescubrí que siempre había amado leer. Y lo más inesperado de todo, comencé a escribir un diario. No para lograr nada, sino para vaciar la cabeza. Para entender qué sentía, qué había permitido y qué quería evitar en el futuro. No sabía cuánto lo necesitaba hasta que lo hice. Y ahí, entre palabras torpes y pensamientos enredados, dejé de preguntarme por qué no les importo, y comencé a preguntarme por qué hice tan poco por importarme a mí mismo durante tanto tiempo. Los días pasaron entre altibajos. Recuerdo especialmente una noche, 2 meses después de haberme mudado con Julián. Estaba revisando redes sociales cuando apareció una foto de Lucía en una orientación universitaria. A su lado estaban Marisol y ese hombre del gimnasio, el mismo que la abrazaba discretamente en aquella barbacoa.
Llevaba puesta una camisa que reconocí de inmediato, una franela verde vieja, descolorida, con un desgarro en el codo. Mía. Sentí un golpe que me dejó sin aire. Salí al porche y me quedé allí, apretando la baranda con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No lloré, no grité. Solo dejé que el dolor pasara por mí como una ola fría. Julián salió, se sentó a mi lado y no dijo nada. Esa simple presencia evitó que algo dentro de mí se quebrara. Esa noche algo se solidificó dentro de mí. No era odio. Era claridad. Era tiempo de avanzar. No desaparecería, no me escondería. Me convertiría en alguien imposible de ignorar. Alguien independiente, completo, capaz de caminar sin cargar culpas ajenas. Y con esa certeza, empecé a planificar. Durante el día trabajaba en el taller como si fuera mi tabla de salvación. Por las noches investigaba opciones para capacitarme. Busqué certificaciones, cursos, programas de formación para emprendedores. Encontré un programa en línea de gestión de negocios de BAC ofrecido por una asociación del gremio de la que había sido miembro durante años. No era barato, pero todavía tenía ahorros. Marisol no había iniciado ningún proceso legal, ni separación, ni divorcio, ni división de bienes. Eso significaba que nuestras cuentas seguían siendo conjuntas, aunque yo no toqué un centavo suyo. Solo utilicé lo que había acumulado a lo largo de años como mi fondo de emergencia. Y si aquello no era una emergencia, entonces no sabía que lo era. En menos de un mes, ya estaba inscrito. 3 noches a la semana estudiaba hasta tarde, después de horas en el taller. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza, la sensación de que mi vida no estaba detenida, sino avanzando. Que ya no vivía para ser útil a otros, sino para reconstruirme a mí mismo desde cero. Siempre pensé que mi vida estaba destinada a seguir un mismo patrón, trabajar duro, cumplir con lo que otros esperaban de mí y sostener a quienes parecían necesitarme más de lo que me valoraban. Pero esa visión cambió por completo el día en que empecé a estudiar temas que antes jamás había considerado. Me sumergí en márgenes de ganancia, contratos de servicio, arrendamiento de equipos y administración de personal. Descubrí cómo cotizar trabajos, negociar con proveedores y dirigir un equipo sin que me temblara el pulso. Eran habilidades que nunca me interesaron cuando solo era un técnico más moviendo herramientas de un lado a otro, pero ahora todo tenía un propósito distinto. Tenía una visión, un rumbo propio. Fue justo en ese periodo cuando Julián, mi primo, terminó encendiendo la chispa definitiva. Estábamos reparando una camioneta Dodge vieja en la parte trasera del taller, una reliquia oxidada que él juraba podía volver a la vida. Me pasó una llave y comentó, casi casual, algo que me tomó por sorpresa. He estado pensando en vender este lugar, dijo mientras revisaba el motor. ¿En serio? Pregunté, levantando la mirada. No será mañana, pero estoy cansado. ¿Alguna vez pensaste en tener algo tuyo? Su pregunta me golpeó con más fuerza de la que esperaba. ¿Pensar en eso? Durante años fui el encargado silencioso de mantener la casa funcionando, de sostener a la familia, de cubrir los vacíos de otros sin que nadie lo pidiera explícitamente. Siempre fui el que llegaba temprano, se quedaba más tiempo y nunca se quejaba. Pero, ¿y si por una vez construía algo para mí? Esa noche me fui a casa con una inquietud nueva y poderosa. Tomé lápiz y papel y comencé a esbozar un proyecto serio, no una fantasía pasajera, un servicio móvil de BAC moderno, eficiente, pensado para el mundo actual. Lo llamé Northern Comfort Solutions. Puede sonar simple, incluso un poco cursi, pero tenía identidad. Planeé invertir en una furgoneta equipada, un pequeño inventario de herramientas, una página web básica y toda la experiencia que había acumulado a lo largo de mi vida. Para el 4.º mes ya tenía un boceto de logotipo, un documento de planificación inicial y hasta tarjetas de presentación. Aún no había lanzado la empresa oficialmente, pero estaba cada vez más cerca. Y justo en ese momento, cuando por fin sentía que podía respirar sin el peso del pasado, ocurrió algo totalmente inesperado. Marisol me llamó. No un mensaje, no un comentario en redes. Una llamada real. Su nombre parpadeó en la pantalla como una advertencia. Mi primer impulso fue dejar que la llamada se fuera al buzón, pero algo en mí decidió atender. Hola, respondí. Tras un silencio breve, escuché su respiración temblorosa. Soy yo, dijo con esa voz suave que en otro tiempo me hacía sentir en casa, pero que ahora solo sonaba lejana. Mi estómago se tensó. ¿Está todo bien? Pregunté, con un tono plano. Quería hablar, en persona. ¿Hablar de qué? De nosotros. Miré por la ventana. Desde la entrada del taller de Julián se veía cómo el sol descendía y proyectaba sombras alargadas en el asfalto. No existe tal nosotros, Marisol. Lo sé, pero te extraño. ¿Me extrañas? Repetí. Y los niños también. Lucía habla mucho de ti. Diego pregunta cuándo volverás.
Casi solté una risa amarga. Meses sin una sola palabra, sin un gesto, sin una mínima señal de que mi ausencia significara algo. Ahora de repente me extrañaban. No soy el mismo que se fue, le dije. Lo sé, respondió ella, más suave. Suenas distinto. Terminamos la llamada poco después. Le dije que necesitaba tiempo y que pensaría si quería reunirme, aunque sabía que no estaba listo. No para discutir, ni para perdonar, ni para revivir heridas. Mi camino iba en otra dirección. Lo más sorprendente fue que, mientras creía que ya nada podía sacudirme, algo más cambió de manera definitiva. Cerca del 6º mes viviendo en Ashford, una mañana me miré al espejo y por primera vez no vi la sombra de un esposo agotado ni el resto de un padre que había sido tratado como un fantasma. Vi a un hombre diferente, un poco más canoso en las sienes, sí, pero con una firmeza nueva. Más seguro. Había perdido peso, no por angustia, sino porque dejé atrás la carga emocional de sostener a personas que no me valoraban. Mis ojos se veían más claros. Respiraba sin ese nudo permanente en el pecho. Era algo nuevo, y liberador. Para entonces Northern Camphor Solutions ya estaba funcionando de manera formal. Sin grandes campañas, sin lujos. Apenas una página web sencilla, un perfil en Facebook y algunos trabajos recomendados por vecinos que confiaban en la palabra de Julián. Compré una furgoneta usada, blanca, con un par de manchas de óxido en el parachoques, pero con un motor impecable. Pinté el logotipo con mis propias manos. No era perfecto, pero era mío. Y ese primer cheque que gané por mi cuenta, sin jefe, sin demandas familiares, sin niños respondiendo con monosílabos mientras cenaban, se sintió más valioso que cualquier ascenso que tuve en mi vida. Durante uno de esos primeros trabajos, mientras reemplazaba conductos de ventilación en la casa de una maestra jubilada, recibí un mensaje inesperado de Lucía. ¿Estás bien?, decía. 3 palabras que me hicieron recordar años de ser invisible en mi propio hogar. Aún así, respondí. Estoy bien, ¿tú cómo estás? No contestó al instante. Horas después escribió. Es raro sin ti. No digo que lo que hiciste estuvo bien, pero ahora lo entiendo un poco más. No supe qué sentir. Todavía no lo sé. Pero no insistí. Ya no buscaba ser entendido. Estaba centrado en algo mucho más grande, asegurarme de que jamás volvieran a olvidarme. No con súplicas, ni rabia, ni reclamos. Con resultados. Con hechos. Con independencia. Con éxito. Porque mi revancha no iba a ser dramática ni impulsiva. No iba a basarse en neumáticos pinchados ni peleas legales. Mi revancha sería vivir de manera tan sólida y visible que ellos mismos comprendieran, sin que yo tuviera que decirlo, lo que perdieron cuando me dejaron ir. Y con el tiempo, cuando el rumbo estuviera claro, serían ellos quienes se enfrentarían la decisión que lamentarían durante años. Pero para hacer las cosas correctamente necesitaba ayuda. Una noche, mientras cerrábamos el taller, se lo mencioné a Julián. Estábamos limpiando las mesas de trabajo, con música suave en la radio, cuando lancé la pregunta. ¿Qué piensas de expandir? ¿El taller? No, mi negocio. Él dejó el trapo sobre el mostrador y me miró con ese gesto que mezclaba curiosidad y complicidad. ¿Estás pensando en grande? Más de lo que nunca imaginé, respondí. Julián me dedicó una sonrisa que decía claramente, te he visto tocar fondo y ahora quiero ver hasta dónde puedes llegar. Bien, dijo. Te escucho. Entonces le expliqué el plan, no solo un servicio de back, sino una empresa integral de mantenimiento del hogar. Electricidad, plomería, sistemas inteligentes, climatización, todo en un solo lugar. Una solución para la gente cansada de esperar semanas por un técnico que llega tarde o hace un trabajo mediocre. Ashford era pequeño, sí, pero tenía potencial. Y yo tenía la determinación necesaria para convertir esa idea en algo real. Siempre supe que podía seguir creciendo en la zona donde ya tenía reputación, pero dentro de mí había un impulso distinto, algo que me pedía ir más lejos. No se trataba solo de trabajo ni de dinero, era una mezcla entre ambición, necesidad de reivindicación y una especie de calma fría que solo llega cuando tienes claro que no quieres revancha violenta, sino reconocimiento silencioso. Por eso decidí expandirme hacia el pueblo donde todavía vivía Marisol, donde mis hijos estudiaban, donde mi presencia había sido borrada con una facilidad que, en su momento, me sorprendió y me dolió a partes iguales. Allí, entre calles que aún recordaba de memoria, quería que mi empresa estuviera tan presente que incluso quienes alguna vez murmuraron a mis espaldas terminaran recomendándome sin pensarlo 2 veces. Imaginaba mis furgonetas circulando por cada cuadra, los flyers llegando a todos los buzones, y a esos mismos vecinos diciendo con naturalidad, llama a Northern Camphor, trabajan muy bien. Quería que el prestigio hablara por mí. Pero para alcanzar eso necesitaba algo que no tenía, infraestructura sólida, capital para invertir, un branding profesional que reflejara la empresa que yo aspiraba a construir.
Sabía de trabajo duro, de sistemas de ventilación, de conductos obstruidos y compresores dañados, pero no tenía idea de cómo dar forma a una marca que la gente recordara. Una tarde, mientras tomábamos algo en un bar discreto, Julián, mi primo, dejó su vaso en la mesa y dijo con total naturalidad: «Tengo a alguien que podría ayudarte». Ese comentario, casi lanzado al aire, fue la llave que abrió un camino inesperado. Resultó que el hermano de su exesposa era consultor de marketing. Le debía un favor y aceptó reunirse conmigo. Nos encontramos en un diner 2 pueblos más allá. Apenas echó un vistazo a mi sitio web, sonrió de lado y soltó un comentario que me dejó entre frustrado y consciente. «Esto parece hecho por un padre que descubrió el Internet tarde». «Fue hecho por un padre», le dije. «Por mí». Se rió, pero no con burla, sino con cierta aprobación. «Bueno, por lo menos tienes autoconciencia», respondió. «Eso cuenta». En menos de una semana, él y su equipo transformaron mi negocio. Me entregaron un nuevo diseño de marca, un logo que parecía digno de una empresa grande, uniformes que hacían ver profesional a cualquiera y un esquema visual para rotular las furgonetas que convertía a Northern Comfort Solutions en algo que realmente destacaba. También me grabaron un vídeo promocional donde aparecía caminando por un trabajo real, explicando con naturalidad por qué siempre priorizaba un servicio honesto. Lo subimos a Facebook y YouTube. Después, una bloguera local compartió el vídeo y casi de inmediato, comenzaron a llegar llamadas desde pueblos que antes apenas conocía. La empresa dejó de ser un pequeño proyecto personal para convertirse en un nombre que generaba confianza por sí solo. Fue entonces cuando el destino me puso una oportunidad en las manos, una que no pude ignorar. Estaba almorzando dentro de mi camioneta entre un trabajo y otro cuando recibí una llamada de un número desconocido. «Northern Comfort», habla Renato. La voz al otro lado era formal, algo nerviosa. «Hola, soy Carolina Delgado. Una vecina me pasó tu número. Mi aire acondicionado lleva fallando semanas y el técnico que siempre viene está saturado. ¿Podrías verlo?». Tomé una servilleta y anoté la dirección, pero ella se quedó callada un instante antes de añadir: «Perdona la pregunta. ¿Eres Renato Grant?». Me quedé quieto, como si el tiempo hubiera hecho una pausa. «Sí», contesté con cautela. Hubo un silencio breve que se sintió más largo. «Él es marido de Marisol, entonces». Casi se me resbala el teléfono de la mano. Me aclaré la garganta antes de responder. «Así es. Y me dedico a Back desde hace 25 años». Ella tardó un poco en replicar. «No sé qué ocurrió entre ustedes, pero Marisol insinuó que te fuiste y la dejaste sin apoyo. Sin embargo, si ahora tienes tu negocio, prefiero que tú hagas el trabajo. ¿Puedes venir mañana?». Un solo trabajo se convirtió en 3. Después 5. Luego 10. En cuestión de semanas, el teléfono no paraba de sonar. Viejos conocidos aparecían con frases como: «Renato, ¿te acuerdas de mí? Jugábamos a los bolos. Me falla la calefacción». «Oh. Mi madre dice que tu servicio es excelente, ¿revisas calentadores de agua?». Cada llamada, cada recomendación, cada mensaje era un paso más hacia mi meta. Para el 8º mes, ya había contratado 2 empleados. Después fueron 4. Al 9º mes abrí una segunda oficina, pequeña pero firme, justo en el pueblo donde vivía Marisol. A solo 2 calles de su estudio de yoga. Una mañana, mientras caminaba hacia el local con un café en mano, la vi. Estaba cruzando la calle y se quedó paralizada frente al letrero recién pintado. «Northern Comfort Solutions, servicio honesto, raíces locales, gente real». Nuestros ojos se encontraron. Ninguno levantó la mano. No hacía falta. Horas después recibí un mensaje de Diego. «Vi tu furgoneta cerca del estudio de mi mamá, ¿esa empresa es tuya?». Respondí: «Sí». Minutos después: «Luce excelente». Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Nada. Pero esa ausencia ya no me molestaba. Era mejor así. Que procesaran solo su asombro. Que se preguntaran cómo el hombre que alguna vez ignoraron se convirtió en alguien que todos buscaban. Pero yo aún tenía una última jugada. Una que no era agresiva ni directa, sino elegante. Y la oportunidad llegó con un evento publicado en Facebook. Marisol organizaba una noche de agradecimiento al vecindario, una recaudación para el banco de alimentos. Los negocios locales podían donar o patrocinar. Julián fue el primero en notarlo. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», dijo con una sonrisa cómplice. Asentí lentamente. «Vamos a patrocinarlo completo». Y así empezó la fase final. No con resentimiento. No con dramatismos. Con presencia. Con elegancia. Con algo que ella jamás podría ignorar, mi nombre formando parte de su evento, en su propio patio. Cuando llegué, el lugar estaba exactamente igual que lo recordaba, el arco blanco sobre la terraza, las luces que ella insistía en colgar cada verano,
la mesa larga que yo había construido años atrás, la reconocí por las marcas del lijado, ahora decorada con mantel floral y bandejas de comida vegana. El césped recién cortado, los invitados conversando de manera casual, jazz suave flotando entre la brisa. Me quedé parado frente a la casa, sosteniendo una taza que no tenía café dentro, observando cada detalle como si fuera una escena congelada en el tiempo. Nadie me había visto aún, así que aproveché para respirar. Marisol se movía de un lado a otro como siempre, perfecta anfitriona, sonrisa impecable, energía controlada. Pero esta vez había algo distinto. En la cerca colgaban múltiples pancartas mostrando los logos de los negocios que habían contribuido. Y en el centro, con letras elegantes que resaltaban más que todas las demás, se leía: patrocinado con orgullo por Northern Camphor Solutions. Propietario, Renato Grant. Mi nombre. ¿En su evento? En su patio. Ante sus invitados. No necesitaba acercarme ni decir una palabra. Ya había logrado exactamente lo que quería. No era venganza ardiente ni explosiva. Era algo más fino, más duradero. Era presencia. Era memoria. Porque a veces la verdadera revancha no llega con gritos ni confrontaciones. A veces llega con prestigio. Con éxito. Con respeto ganado. Con confort. La parte más sorprendente de aquel momento era lo natural que todo parecía. Como si yo no estuviera haciendo ningún esfuerzo. Como si no fuera una especie de ajuste de cuentas silencioso, sino simplemente yo, existiendo, avanzando, viviendo. Y precisamente por eso dolía más para quienes nunca esperaron verme así. Marisol me vio justo cuando crucé la calle, llevando la nueva camiseta de la empresa y un par de jeans limpios, sin pretensiones. Ella estaba repartiendo copas de vino cuando nuestras miradas se cruzaron. Se quedó inmóvil apenas un instante antes de colocar esa sonrisa ensayada y caminar hacia mí con seguridad estudiada. Renato, dijo con esa voz suave que antes conocía tan bien. No pensé que vendrías. Patrociné el evento, respondí con calma. Hubiera sido raro no aparecer. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi postura, mi expresión. Seguramente buscando algún indicio de desgaste emocional, algo a lo que aferrarse o criticar. No encontró nada. No había desesperación, ni arrepentimiento, ni intentos ridículos por llamar la atención. Solo serenidad. Bueno, dijo finalmente. Me alegra que estés aquí. ¿Te ves bien? Tú también, mentí. No porque quisiera herirla, sino porque la verdad era que ya no la veía como antes. No era la misma persona para mí. Detrás de ella, vi al sujeto con el que me había reemplazado. El típico fanático del gimnasio, con una camiseta ajustada que parecía comprada 2 talles más pequeños, sandalias y un vaso que sostenía como si fuera parte de un guión que no terminaba de entender. No estaba ayudando a preparar nada, solo esperaba que alguien lo notara. Me miró, me reconoció, luego buscó la mirada de Marisol, pero ella apenas le hizo un gesto para que se apartara. «Tu empresa está creciendo mucho, ¿no?», preguntó ella, intentando sonar casual, aunque la tensión se le escapaba entre las palabras. «El próximo mes abrimos la 3ª sucursal», dije mientras tomaba un sorbo. «Un par de administradores de propiedades quieren contratos de mantenimiento a largo plazo. Es un equipo pequeño, pero sólido. Confiable». Parpadeó. Intentó responder, abrió la boca y la cerró enseguida. Su habilidad social tan pulida empezaba a resquebrajarse. «No esperaba todo esto», dijo finalmente, señalando el gran cartel con el logo de mi empresa. «Pediste patrocinadores locales», recordé con una leve sonrisa. «Yo soy un negocio local». Soltó una risa temblorosa. «Me refería a lugares de cupcakes, no a, bueno, a ti». «Lo sé», contesté, tranquilo. En ese momento se acercó una mujer con un vestido veraniego. La reconocí enseguida, Rocío, amiga cercana de Marisol. Siempre habladora, siempre opinando sobre los matrimonios ajenos, siempre entrometida. «Ay, por favor», exclamó con una sonrisa radiante al verme. «Tú debes ser Renato». «No sabía que Northern Camphor era tuyo». «Así es», respondí. «Mi hija te contrató el mes pasado para revisar la calefacción», dijo con entusiasmo. Volvió feliz contando que por fin encontró a alguien que no intentó venderle servicios que no necesitaba. Dijo que le recordaste a la clase de personas en las que antes se podía confiar. «Te lo agradezco». Sentí como Marisol se tensaba a mi lado. Cada palabra la hacía encogerse un poco más, como si no supiera dónde ubicarse. «Además», continuó Rocío, «este evento está precioso. Y es muy generoso de tu parte patrocinarlo. Qué gusto verte de nuevo por aquí después de, bueno, ya sabes». «Contento de estar», respondí, mirándola directamente a los ojos. «No me lo habría perdido». Rocío se alejó después de murmurarle algo a una amiga y señalar el cartel de la empresa. Sentí como corría la noticia entre la gente del lugar,
rápido y sin control. Y entonces ocurrió algo que jamás planeé, pero que encajó tan perfectamente que parecía escrito por algún guionista invisible. Una reportera de la revista comunitaria se acercó a Marisol con la cámara preparada. ¿Podemos tomar una foto contigo y tu principal patrocinador?, preguntó con una alegría inocente. Marisol vaciló. Yo, tal vez después. Pero ya era tarde. Yo di un paso adelante. Podemos hacerla ahora. Ella no tuvo opción. Se colocó a mi lado, rígida, mientras la cámara capturaba el instante. En su mirada había una pequeña grieta, apenas visible, pero suficiente para saber que comenzaba a desmoronarse la imagen que había construido para sí misma. Después de la foto, se inclinó hacia mí y murmuró con frustración contenida. ¿Te estás divirtiendo con esto? Estoy presente, respondí con tranquilidad. Nada más. Me alejé sin prisas porque la mejor forma de cerrar un ciclo no es con drama, sino con claridad. Ser indiscutible. Ser inevitable. Ser lo que dijeron que nunca sería. Me quedé lo justo para ser visto, no tanto como para ser consumido. Conversé con algunos invitados, repartí tarjetas, estreché manos y me fui antes de que comenzaran los discursos. No necesitaba escuchar a Marisol hablar de comunidad o gratitud. Yo ya había construido la mía. Las consecuencias llegaron muy rápido. A la mañana siguiente tenía 5 solicitudes nuevas de servicio en mi bandeja de entrada, 3 de personas que habían visto la foto en el boletín comunitario. Rocío me había etiquetado en una publicación que decía: curioso como algunos solo valoran a otros cuando ya brillan solos. Qué bueno ver a quien merece reconocimiento, por fin tenerlo. Almohadilla apoya lo local. Lucía me escribió también. Vi la foto. ¿Te ves realmente feliz? Respondí, lo estoy. Poco después llegó el mensaje que había imaginado desde el primer día. Renato, ya dejaste claro tu punto. Felicitaciones. De parte de Marisol. No respondí. Porque nunca se trató de demostrar nada. Era construir algo mejor. Con el tiempo, el entrenador de gimnasio desapareció discretamente de las publicaciones de ella. Se oían rumores, que el estudio de yoga había perdido clientes, que algunos decían que se volvía distante sin explicación. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Julián se sumó como socio silencioso. Abrimos la tercera sucursal en una ciudad cercana. Contraté a un grupo de veteranos con historias parecidas a la mía, ignorados, subestimados, cansados de ser los que sostienen todo sin reconocimiento. Northern Camphor Solutions dejó de ser solo una empresa, se volvió una declaración para todos los que alguna vez fueron relegados al rincón emocional de sus propias vidas. Un martes cualquiera, casi un año después de mi partida, recibí la última llamada de Marisol. No contesté. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché de inmediato. El audio quedó ahí, marcado como nuevo, mientras seguía revisando inventarios en la oficina de la nueva sucursal. No era prioridad. Ese hecho, el simple hecho de que su voz ya no fuera urgente en mi mundo, me hizo entender hasta dónde había avanzado. Horas después, cuando el día estaba terminando y todos se habían ido, abrí el mensaje. No porque necesitara respuestas, sino por cerrar una carpeta mental que llevaba demasiado tiempo ocupando espacio. La grabación empezó con un silencio incómodo, casi torpe. Luego su voz, distinta, menos segura, más desgastada. Renato, sé que esta llamada no cambia nada. Pero encontré algo y quería decírtelo antes de tirarlo. Hubo una pausa, seguida de un suspiro que parecía mezclado con cansancio y un intento fallido de mantener la compostura. Era una libreta vieja. La que usabas para anotar reparaciones, ideas, hasta dibujos de proyectos que nunca terminaste porque estabas ocupado haciendo todo por los demás. Me quedé un rato viéndola. No sé por qué. Supongo que, no sé, tenía que decirte que siento muchas cosas que nunca supe reconocer cuando importaba. Otro silencio. Más largo esta vez. No espero que respondas. Ni que vuelvas. Solo quería dejar esto dicho para no cargarlo más. La grabación terminó con un ruido de fondo, como si hubiera dejado caer el teléfono sobre una mesa. Cerré el mensaje sin reproducirlo de nuevo. No sentí esa punzada que una vez me habría dejado desarmado. No hubo nostalgia. Solo una calma extraña, limpia, inesperada. Una sensación que no venía de ella, sino de mí. Salí de la oficina y me quedé unos minutos frente al local, viendo el logo iluminado sobre la puerta. Era el mismo que se había convertido en punto de conversación, en rumor, en motivo de comentarios ajenos. Pero para mí, ya no era símbolo de revancha. Era algo más simple y más profundo, una prueba de que podía levantar algo por cuenta propia, sin pedir permiso, sin buscar validación. Mientras cerraba con llave, pensé en la libreta de la que hablaba Marisol. No sabía si la había guardado o si realmente la había tirado. Pero ya no importaba.
Ese capítulo no necesitaba objetos físicos para mantenerse en el pasado. Caminé hacia mi camioneta. La ciudad estaba tranquila, casi silenciosa. Me senté, puse las manos en el volante y respiré hondo. No pensé en ella. Pensé en mí. En lo que seguía construyendo. En el equipo que confiaba en mí. En la vida que ya no dependía de ser visto por alguien para sentirse válida. Y tuve una claridad simple, contundente: algunas heridas no se cierran con disculpas, sino con crecimiento. Arranqué el motor y avancé sin mirar atrás. Había pasado demasiado tiempo siendo la sombra de alguien más. Ahora, por fin, era mi propia luz.